Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. Hoy continuamos hablando de números complejos. Existe una segunda forma de representar los números complejos. Ya habíamos visto que podíamos hacer una asociación a un plano cartesiano, que era un plano complejo ahora, donde en el eje X poníamos la componente real y en el eje Y la imaginaria. En este caso vamos a decir que ese mismo número complejo del cual decíamos z igual a más bi, que se conoce como la forma binómica del número complejo, ahora la vamos a representar en forma polar o trigonométrica. Esto se refiere a que cuando hacemos la representación en el plano, si unimos el origen de coordenadas con el afijo, que es el punto que me representa el número complejo, ese segmento va a formar un ángulo con el eje real. Ese ángulo lo vamos a denominar θ y al módulo, es decir, a la distancia que hay desde el origen hasta el afijo mencionado anteriormente, eso va a ser el módulo del número complejo. Entonces ahora representamos al mismo número complejo z por su módulo, que es esta distancia, y el ángulo que forma ese segmento con respecto al eje real. Eso quiere decir que podemos hacer la conversión entre la forma binómica y la forma polar o trigonométrica utilizando las expresiones trigonométricas que habíamos visto anteriormente. De tal manera que el módulo de ese número complejo, ese módulo z, las componentes que veíamos anteriormente, real e imaginaria, van a ser tales que A, que era la componente real, va a ser ese módulo de ese número complejo por el coseno de ese ángulo θ. Y B, que es la componente imaginaria, que es este cateto vertical, va a ser el módulo de ese número complejo, z, por el seno de nuevo, el ángulo θ. Y así podemos hacer la conversión entre lo que es la representación binómica del número complejo y la representación polar o trigonométrica del número complejo. Cuando tenemos los números complejos expresados en forma polar, es decir, ahora nuestro número complejo, que antes era z igual a más bi, ahora lo vamos a expresar como z igual al módulo de z que vamos a indicar con r o cualquier valor, y el ángulo θ como subíndice, es decir, z ahora va a ser igual a r θ, ¿verdad? En esta nueva representación vamos a hacer operaciones y vamos a tener, por ejemplo, la multiplicación. El producto de dos números complejos expresados en forma polar va a ser otro número complejo cuyo módulo va a ser el producto de los módulos de los números previos o de los números involucrados en el producto, y el ángulo va a ser la suma de los ángulos de los dos números complejos involucrados. Es decir, si tenemos R3 igual a R2 por R1, el módulo de R3 va a ser el módulo de R2 por el módulo de R1, y el ángulo θ3 sería θ2 más θ1. De la misma manera, la división de números complejos expresados de manera polar va a ser el cociente, el resultado va a ser que el módulo del número complejo resultante va a ser el cociente de los módulos de los dos números complejos que están involucrados en la operación, y el ángulo va a ser la diferencia. Antes teníamos en la multiplicación es la suma, en el caso de el cociente va a ser la diferencia, la resta de los dos valores angulares. Finalmente, la potenciación, o lo que se conoce como la potenciación de números complejos, porque expresados de manera polar tú puedes tener un número multiplicado por sí mismo varias veces. El resultado es que r sub θ elevado a la n va a ser igual al módulo de esta nueva operación, que sería r a la n, y el ángulo va a ser n veces θ. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Vimos la representación polar o trigonométrica, también se conoce, de los números complejos. Vimos
las operaciones y su interpretación a partir de esta representación y vimos la conversión que hay de la forma binómica a la forma trigonométrica o polar de los números complejos.